O escritor argentino Juan Sasturain é o entrevistado do Detetive Literário. E ele não é o convidado apenas, entre aspas, porque o atual vencedor do Prêmio Hamet, o Prêmio Hamet, que é a mais alta honraria em língua espanhola para a literatura policial, um prêmio que é concedido durante a Semana Negra de Gijón, uma das mais famosas, se não a mais famosa do gênero. Mas não é só pelo prêmio, só pelo prêmio não. O termo detetive literário foi inspirado numa personagem que Juan Sasturain viveu na televisão argentina, numa série de televisão argentina chamada Disparos em la Biblioteca. Uma série que eu recomendo não só para os amantes da literatura policial, mas para quem gosta de livro de literatura em geral. O Sasturain conversou comigo durante a BC Negra, a Semana Negra de Barcelona, também famosa, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, ainda antes da pandemia, e falou não só sobre o Disparos em la Biblioteca, a série da televisão, mas falou também de como a literatura policial serviu de ferramenta de crítica social nos tempos da ditadura na Argentina. El concepto de novela negra es relativamente nuevo para la cultura argentina, relativamente nuevo. Se empieza a utilizar a fines de los años 60 y comienzos de los años 70. Y coincide la categoría con una colección de narradores policiales norteamericanos, publicada y dirigida por Ricardo Piglia, que se llamó precisamente Serie Negra, que editaba la editorial Tiempo Contemporáneo, a partir del año 68 aproximadamente hasta comienzos de los 70. Esa colección, que es traducción literal de la serie Noir de Gallimard en Francia, que significó la introducción de los escritores norteamericanos en el mercado europeo, ese gesto de Piglia, ese título y esos autores, McCoy, Chandler, Hamet, Jim Thompson, que prácticamente, bueno, Jim Thompson es el que falta, precisamente, incluso Chase, y de los europeos solo José Giovanni. Bueno, esa colección marcó una especie de relectura de un montón de autores que habían sido publicados en la Argentina, Kane inclusive, que ya habían sido publicados, eran pocas novedades. Pero fue una relectura ideológica de toda esa literatura, que había salido perdida dentro de las colecciones populares, dentro de Rastros, dentro de la colección, incluso algunos del Séptimo Círculo, en la serie Naranja de Hachette, muchas colecciones que hubo en los años 40 y 50, pero que había pasado inadvertidas en todas sus implicaciones como literatura. La literatura producida por los autores norteamericanos en los años 20, 30, 40, hasta mediados de los 50, es una forma de realismo crítico. Es decir, una literatura que daba cuenta, más allá de la intención de los autores o de su ideología explícita, daba cuenta de las contradicciones de una sociedad capitalista, digamos, al rojo vivo de sus contradicciones. Es decir, en esas novelas se ve la relación entre el poder, el dinero y la violencia. Muy bien, en esa relectura de esos autores, junto con toda la narrativa norteamericana contemporánea, que es un poco la que más leímos nuestra generación, a diferencia de la generación anterior, que era más afrancesada, digamos. Esa lectura que realizamos de esos autores norteamericanos fructificó un poco en nuestra escritura. Toda nuestra generación, o muchos de los escritores de nuestra generación, que comenzamos a escribir y a publicar en esa transición de los años 70, pasamos por el género policíaco. Es decir, utilizamos esa máquina de narrar, que es la literatura negra, para contar una literatura urbana que tenía que ver con nuestra realidad de esa época. Era una realidad convulsa, una realidad en que la posibilidad del cambio social y de la revolución estaba muy cerca, y es un fenómeno universal. El Che, el mayo francés y el gobierno de Allende, digamos. Es decir, se podía cambiar esa sociedad en crisis. Por ejemplo, en nuestra generación
desde Ricardo Piglia y Osvaldo Soriano, José Pablo Feynman, Juan Martini, Mempo Giardinelli, Vicente Batista, Leonardo Moledo, Sergio Sinay, mi caso, somos nacidos entre fines del año 40, Carlos Zampayo, Guillermo Sacomano, Elvio Gandolfo, todos nosotros que publicamos en esos años 70, todos empezamos o pasamos por el género policial. Algunos seguimos dentro de él y otros no tanto. Muchas de esas novelas reflejaban ese ambiente de crisis, reflejaban directa o indirectamente el clima de la represión, y algunas de ellas explícitamente hacían referencia, aunque sea solapada, a la violencia de los crímenes del Estado. Incluso una novela como Últimos días de la víctima, de José Pablo Feynman, que es de finales de la década del 70, todavía, o en el comienzo, o en la transición hacia la democracia, hace referencia explícita con una trama paranoica a esa situación. Durante la dictadura militar o cívico-militar, que comenzó en el año 76 y se prolongó hasta 1983, la situación de los escritores argentinos, como de toda la sociedad argentina, fue de opresión, persecución política y en algunos casos directamente de aniquilamiento por parte de las fuerzas parapoliciales y directamente del Estado. En ese sentido, muchos de los narradores a secas argentinos se exiliaron, vivieron fuera. De la gente que escribía textos policiales o textos vinculados con lo que llamamos el género negro, muchos de ellos se publicaron afuera. El caso ejemplar, el gordo Soriano, Osvaldo Soriano, que había publicado Triste, Solitario y Final en 1974, las dos novelas siguientes, Cuarteles de invierno y la novela No habrá más penas ni olvido, se publicaron en el exterior. Es decir, y llegaban solamente de forma clandestina a la Argentina. Juan Carlos Martini también vivió en el exterior, algunas de sus novelas como El Cerco o algunas otras las publicó, y Los caballeros las prefieren rubias, Los asesinos las prefieren rubias, las publicó también viviendo afuera. Es decir que no es que la novela negra haya sido reprimida, sino que los autores, muchos de los intelectuales argentinos, vivieron en el exterior y por lo tanto muchas de esas novelas se publicaron afuera, ¿no? Ese dato fue exactamente así. Una novela ejemplar, aunque no es una novela negra, pero por la procedencia, el peso que tuvo, la procedencia del autor, su carácter emblemático, reflexivo y todo, es Respiración artificial de Ricardo Piglia, ¿no? Que es una reflexión, entre otras tantas cosas, sobre la historia argentina, la escritura y entre otras cosas la violencia, claro que sí. Esa es una novela que de algún modo es ¿cómo podemos decir? La clave o la llave que cierra ese periodo de reflexión sobre nuestra literatura. Mi idea, por las experiencias que tenía anteriores, a partir del año 2006, de trabajar en televisión hablando de libros y hablando de los fenómenos culturales, era hacer foco explícitamente en este aspecto de la literatura argentina que es tan importante y tan significativo como es la literatura policial. Digo genéricamente genéricamente literatura policial porque no se trata solamente de literatura negra, llamada negra, sino todo el género policial, desde el siglo XIX hasta el presente. Y encontramos una fórmula que consistía en ¿cómo podríamos decir?, combinar la ficción con la información. Un mecanismo que se había utilizado con otro sentido y con otros
¿cómo podemos decir? Con otros enfoques en ciclos anteriores que fueron exitosos, como Ver para leer, que era sobre literatura en general, y otro que se llamó Continuará, que se refería a la historieta o el cómic, argentinos también. Este tercer programa del ámbito cultural se llamó Disparos en la Biblioteca y la literatura policial. Adelante. Permiso, Juan. Me parece que llegó un caso. Aquí tengo los datos del cliente. La idea que era que el conductor del programa era un detective literario, es decir, aquel que hacía investigaciones que tenían que ver estrictamente y solo que ver con fenómenos literarios, ¿no? Ese era el pretexto para que en un programa de media hora, de 26 minutos, tres bloques de 8 minutos cada uno, se desarrollara una doble trama. Por un lado, la trama de resolución de ese pequeño enigma, que casi siempre era un enigma bastante elemental, que tenía algo que ver con la literatura, y simultáneamente, mientras se desarrollaba la resolución de ese enigma, se contaba, se informaba, se explicaba, se desarrollaba toda una especie de muestreo parcial de la obra de distintos autores. La oficina del detective era una gran biblioteca en la cual sacaba los libros y hablaba a cámara sobre uno, sobre otro. La muerte y la brújula es una variación sobre el tema del cazador cazado, una variación borgiana, y tiene todos los elementos típicos de su literatura. A eso se sumaba el hecho de la presencia en vivo de un autor contemporáneo con el cual se hablaba de los temas motivados por la situación. Ay, Martínez. Me extraña que un lector de policiales como vos esté desconcertado con un caso como este. ¿Te parece poco? Estoy viviendo dentro de La muerte y la brújula. No está tan mal. La muerte y la brújula, uno de los mejores cuentos de Borges. Un programa que se realizó durante 2 temporadas, que tuvo mucho éxito y que quedó frustrado por el cambio del gobierno, ¿no? Y por el cambio de la orientación política y del concepto cultural del gobierno que sucedió a Cristina Kirchner.